Nomenclatura química. La definición es la siguiente: es un sistema de nombres establecidos según reglas fijadas de común acuerdo por los organismos internacionales para su entendimiento universal. Tenemos algunos antecedentes históricos. En siglos pasados, las sustancias tenían nombres sin un sentido lógico. Conforme se fue desarrollando la química y se descubrieron los diferentes elementos, se pensó en darles nombres que fueran comunes a nivel mundial. Fue a fines del siglo XVIII en que se realizaron los primeros intentos de sistematización de la nomenclatura, destacándose en esta labor químicos como Antoine Laurent de Lavoisier, de 1743 a 1794, que nació en París, Francia, y posteriormente Berzelius, un químico sueco, de 1779 a 1848. A mediados del siglo XIX, cuando ya se conocían un gran número de elementos, cada uno de sus símbolos representativos, sí, en este caso el ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, de 1834 a 1907, propuso su tabla periódica que permitió clasificar a los elementos en grupos. Sí, estos grupos pues eran homogéneos, y esto fue lo que dio un verdadero impulso hacia la elaboración de un sistema de nomenclatura para que fuera adoptado por todos los químicos. Con los avances de los medios de comunicación que caracterizó a los principios del siglo XX, los químicos llegaron a reunirse con mayor frecuencia. Estos se agruparon por medio de la Unión Internacional de Química, que agrupaba a los químicos de todo el mundo. De aquí surge la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, conocida como UPAC por sus siglas en inglés, ¿sí? Que significan la International Union of Pure and Applied Chemistry. La base de la nomenclatura de los compuestos reside necesariamente en los nombres de los elementos que constituyen dichos compuestos. Existen 92 elementos naturales y el resto son artificiales de características definidas que se conocen como transuránicos. Cada elemento se representa por un símbolo que consta de una letra mayúscula y que es la primera del nombre original, sí, en forma general. Cuando se trata de elementos con la misma inicial, se agrega la segunda letra en minúscula para diferenciarlo del otro elemento. Por ejemplo, en el caso del aluminio y el arsénico, ¿sí? El símbolo del aluminio es Al y del arsénico AS. O en el caso del cobalto, con el cobre, ¿sí? En el cobalto es la C y la O, y en el cobre, en lugar de la O, se le pone la U. Sí, esto pues de acuerdo al nombre en latín, que es cuprum. Cuando se unen químicamente dos o más elementos para formar un compuesto, dan origen a moléculas que pueden ser sencillas o compuestas. Una molécula sencilla, pues, está formada por un átomo o por la asociación de átomos de un solo tipo en número variable. Por ejemplo, si hablamos del oxígeno, ¿sí? El oxígeno molecular, que es el O2. Si hablamos del cloro, cloro molecular o cloro gaseoso. Generalmente las moléculas de los metales, de los gases nobles, así como de algunos elementos no metálicos que no son gaseosos en condiciones normales, son moléculas monoatómicas. Por ejemplo, hablamos del sodio, pues su símbolo es Na, que es un solo átomo. Al hablar del helio, que es un gas noble, del carbono, sí, aquí estamos hablando de moléculas monoatómicas. Ahora, una molécula compuesta pues es aquella formada por la asociación de átomos de diferentes tipos en proporciones variables sencillas y enteras. La combinación de los elementos es posible cuando la suma de las cargas positivas y negativas es igual a cero. Sí, eso significa que la molécula debe ser eléctricamente neutra.
Clasificación de las moléculas o compuestos químicos. Estas se pueden clasificar de acuerdo al número de elementos que los componen, como binarios, ternarios o poliatómicos, y también de acuerdo a su comportamiento químico, como son los ácidos, las bases, las sales y los óxidos. En el caso de los compuestos binarios, pues estos están formados por dos elementos diferentes. Si hablamos de compuestos ternarios, se componen por tres elementos diferentes, y en el caso de los poliatómicos, pues son los formados por más de tres elementos. Al hablar de su comportamiento químico, hablamos de los ácidos, que son compuestos capaces de aumentar la concentración de iones hidronio al disolverse en agua. Las bases, pues son compuestos capaces de aumentar la concentración de iones oxidrilo o hidróxido o hidroxilo o H negativo al disolverse también en agua. Las sales, pues son compuestos que resultan de la combinación o reacción de un ácido con una base. Y los óxidos, ¿verdad?, que son compuestos formados por la combinación del oxígeno con otro elemento. Estos pueden ser metálicos si se combinan con un metal y no metálicos si se unen a un no metal. La representación de compuestos químicos. Para representar cualquier compuesto químico, como los ya mencionados, primero se escribe el elemento, el grupo de elementos o iones poliatómicos de carácter electropositivo, seguidos del elemento o grupo de elementos electronegativos. ¿Sí? Entonces primero es el positivo y después es el negativo. Por ejemplo, si hablamos del cloruro de sodio, se coloca primero el positivo, que es el sodio, y después el negativo, que es el cloro. Y para la nomenclatura es en forma contraria, ¿eh? Primero se nombra el elemento negativo y después el positivo. ¿Sí? Aquí hablamos del cloruro de sodio. En el siguiente caso tenemos el óxido férrico. Se coloca primero el fierro positivo y después el oxígeno negativo. En el caso del carbonato de calcio, se coloca primero el calcio positivo y después el ion carbonato negativo. Otro caso es el carbonato de amonio. El amoníaco es positivo y el carbonato negativo. Continuamos con la nomenclatura de compuestos químicos. Por lo general, el nombre de un compuesto químico se compone de dos partes. Primero, de un nombre genérico que indica a qué clase o familia de compuestos pertenece, ¿sí? Como pueden ser los óxidos, los ácidos, las bases, las sales, etc. Y segundo, de un nombre específico que indica el elemento o grupo de elementos que lo componen. Hablamos ahora de las propiedades químicas. ¿Qué son? Pues son aquellas que describen la capacidad de transformación de una sustancia en otra. Estas pueden ser mensurables e inmensurables. Las propiedades inmensurables son aquellas que no podemos medir con nuestros sentidos o mediante el uso de aparatos de medición. Por ejemplo, la longitud de onda o el tamaño de partícula, entre otros, ¿verdad? Y las propiedades mensurables, que son aquellas que podemos medir con nuestros sentidos o mediante el uso de aparatos, ¿verdad?, aparatos de medición, y se clasifican en intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas, en estas su medida es independiente de una cierta cantidad de sustancia. Por ejemplo, al hablar de temperatura, de color, el olor, etc. Y las propiedades extensivas, pues aquí su medida sí depende de una cantidad de sustancia. Por ejemplo, el volumen, el peso, etc. Algunos conceptos importantes. Hablamos de lo que es un símbolo químico, pues es aquel que se utiliza para diferenciar un elemento de los demás. Una fórmula nos indica el número relativo de átomos de cada elemento en una sustancia. Por ejemplo, la molécula de
óxido férrico, pues está formada por 2 átomos o moles de fierro y 3 de oxígeno. Hablamos también de lo que es un mol. Si un mol de átomos de cualquier elemento está definido como aquella cantidad de sustancia que contiene el mismo número de átomos de carbono que existen en exactamente 12 gramos de carbono puro. Y esta cantidad de átomos es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas, ¿verdad? Y también es llamado como el número de Avogadro, en honor pues a quien lo descubrió. Otro concepto es el de átomo. Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento con todas sus propiedades. Y una molécula pues es una partícula la más pequeña de un compuesto sin que éste pierda sus propiedades.